Ya está, ya tienes los dos. Pues si no, yo sé lo que es eso, que luego te vuelves loco, tío, y tal. Hola, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva entrega de Hacia Adentro. Estamos nuevamente con Arturo Boira, fundador y gestor de proyectos en la asociación Bien Tratar. Y la semana pasada decíamos que se nos fue volando el tiempo y quedaron temas importantes por tratar. Así que hola de nuevo y a por Buenas, ello, Nanda, claro que sí, y claro, a la por verdad ello que que vamos. fue un gustazo y como siempre hablamos de estos temas tan importantes que han sido para nuestra vida y que son actualmente, que se te va el tiempo, hay Sí, tantas cosas para contar, para sí, bien hay tantas cosas para contar, ¿verdad? sí, porque además un tema te lleva a otro y al Mm. final estamos como en un árbol ahí con venga de ramas y subiendo de la rama de aquí a la de allá, pero eh, cogiendo nuestro logo de aprender a vivir es prioritario identificar rápidamente que estamos viviendo algo que no es bueno para nosotros. Y bueno, como tu experiencia de vida y el proyecto que traes entre manos inicialmente estuvo muy centrado en ese acoso, esa violencia psicológica en ámbitos laborales, también llamada con anglicismo mobbing, pues te propongo, Arturo, que nos expliques para alguien o que a lo mejor lo pueda estar viviendo y pues igual que te pasó a ti o a mí, no seamos capaces de detectarlo porque nadie nunca nos contó que hay unos indicadores muy precisos que te dicen, oye, cuidado, esto es una bandera roja muy, muy roja. Claro que sí, Nanda. O sea, fíjate que para mí una de las grandes experiencias con esto fue que, primero, que fue un proceso que me destruyó como persona y que yo no supe ver lo que estaba pasando, pero nadie a mi alrededor, con un montón de gente que me quería ayudar, fue capaz de identificar lo que estaba pasando. A ¿Mm? mí me pasó lo mismo y de hecho en el caso de las madres que vivimos violencia vicaria, claro, estamos tan obsesionadas con proteger a nuestras criaturas que no percibes que también es una violencia brutal contra ti, pero es que en nuestro caso lo cuentas al pediatra, al médico de familia, al abogado, al de oficio, al privado, al fiscal. Nadie lo ve, el trabajador social no lo vio nadie. Por eso nosotras en nuestro caso también hablamos de violencia institucional, porque el sistema que nos debería atender, detectar a la primera, no detecta y no detecta por falta de formación, pero bueno, especializada. Volvamos Claro, entonces, a tu terreno. fíjate qué importante el caso que acabas de explicar, pues fue lo mismo que me pasó a mí. O sea, yo estaba viviendo unas situaciones, unas acciones hostiles muy concretas que están perfectamente tabuladas y que están perfectamente definidas. Es decir, si te hacen esto, no son formas de tratar en el trabajo, ¿no? Pues lo típico, eh, las descalificaciones, los gritos, los insultos, el ignorarte, el no responderte correos, determinadas cosas Cambiarte que tal vez de lugar de... sí, cambiarte de lugar. O Y sea, fíjate que al final es es como rebajarte, ¿no? generarte problemas e incomodidades para poder desempeñar bien tu trabajo. Entonces tú no sabes lo que está pasando, son un montón de cosas que pueden parecer inconexas, pero al final son un montón de incomodidades que se suman en un proceso de gota a gota que destruyen a cualquier persona. Y eso es lo más importante y lo que me gustaría que la audiencia entendiese, que un proceso de acoso es un proceso que ni la propia persona que está viviendo se va a dar cuenta que lo está viviendo. Lo que sí va a darse cuenta es lo que sufre en su trabajo, Uh pero no -huh. sabe por qué. Claro, Bueno, de ahí. entonces, nadie tiene que sufrir en su trabajo, porque la empresa tiene la obligación de cuidar a las personas que tiene empleadas. Eso es lo primero. Vale, o sea que un primer indicador sería que yo, por ejemplo,
idea de ay, tengo que ir a trabajar. Ya me genere mucha ansiedad. angustia, O mucha sea, ansiedad. esos domingos Que con digas, con tengo una que ansiedad cambiar de subida. trabajo Claro, porque... entonces, esos son indicadores que nos tienen que hacer reflexionar igual que nos lo hacen en una relación tóxica, familiar o escolar. El típico domingo en el que el niño le entran unos sudores fríos, dolores de barriga y tal, porque al día siguiente Tiene que tiene que ir volver a al cole, dice, cuidado, o aquí, volver con su padre. claro, exactamente. Como su Entonces, padre. son procesos en el que el cuerpo está diciendo, esto Aquí no pasa te algo. conviene, entonces si tú no pones límites conscientes, te los voy a poner yo, ¿no? Entonces somatizamos y Claro, pero empiezan... no nos escuchamos, Arturo. No nos No tenemos, enseñan a escuchar no el tenemos cuerpo. costumbre de escucharnos y lo interesante y una de las cosas que, o sea, por la importancia de que yo esté aquí hoy es que yo viví un proceso de acoso laboral, que luego en mi desarrollo profesional he podido identificar otros procesos, ayudar a muchísima gente y en estos momentos estoy trabajando con distintas estructuras del gobierno para prevenir y reducir esa violencia estructural de la que hablabas antes y sobre todo la importancia de decirle a las personas que están sufriendo en su trabajo que no tienen que sufrir en su trabajo, que hay que investigar lo que está pasando ahí, hay que ponerle solución En el trabajo, y merecen y se merecen disfrutar de su trabajo. eso te iba a decir, que no Claro. hemos venido a este mundo a sufrir, Dios. Claro, entonces, y que disfrutar de su trabajo no es algo que tiene que ser un ideal. Una persona si disfruta del trabajo es mucho más rentable. Entonces es responsabilidad de las entidades que emplean sí, tener motivada su trabajo. Entonces los procesos de acoso no pueden existir en el ámbito laboral. Y sin embargo, hablábamos en el capítulo anterior, ¿no? la semana pasada, que se estima que el 10% de las personas están sufriendo acoso psicológico en el trabajo. ¿Vale? Entonces, hablábamos también que la persona que lo hace es perfectamente consciente que la víctima le molesta por algo. Normalmente le molesta a su ego, porque es más brillante que él o porque tiene... El gran tema el del tema ego. del narcisismo. Con el que no queremos lidiar Sí, tampoco. entonces, es una persona que le molesta porque es más brillante, por su sentido de la justicia y que no quiere pasar por determinadas cosas que no se están haciendo bien, o por determinados comportamientos que a esa otra persona le hacen sentirse inferior o simplemente se la quiere quitar de en medio porque le interesa el puesto que ocupa o cualquier otra cuestión, ¿no? Entonces, ella es consciente que no quiere a esa persona ahí y le hace la vida imposible. Y las técnicas que utiliza son siempre las mismas. Y eso es lo interesante, el aprender a identificar qué técnicas utiliza la gente para decir, che, a mí nadie me trata así, ¿no? Y poder poner límites y que la empresa no lo permita. Porque el gran problema que tenemos, no tengo para olvidar una formación, en la formación que dimos sobre prevención e intervención en acoso laboral para personal sanitario, en una de las dinámicas que hacíamos un diagnóstico de estas acciones, pusimos sobre la mesa cuáles eran las acciones. Un médico de repente se levantó y dijo, pero ¿cómo puede ser esto? O sea, que claro, lo estoy viendo ahora y resulta que pienso en el tema de los incendios y tenemos una persona de prevención de incendios en el centro de salud. Tenemos un protocolo espectacular, tal. ¿Cuándo se ha quemado un centro de salud en Canarias? Nunca. Y de repente veo todas estas acciones aquí puestas y este es nuestro día a día. Porque y son incendios de otra naturaleza, por eso, pero Dios mío, qué buena metáfora. Por eso Arturo. lo decía él, ¿no? Es decir, estos incendios se dan todos los días. Estos gritos, los insultos, las descalificaciones, los rumores que tanto daño hacen, ¿no? En vez de hablar con la persona que tengo el problema, hablo con todo el mundo, toxifico y lío una. Porque tampoco nos han enseñado a ir de frente, porque si a mí me llega alguien contándome algo malo de otra persona, o sea, lo lógico sería decirle, mira, no me lo cuentes a mí, háblalo con ella. Claro, la regla de oro del bien tratar es: no se habla mal de nadie que no esté presente. ¿Dónde se aplica eso? Ay, madre, ¿vale? Y ese es el reto. temo. O sea, si tú me vienes a hablar mal de una persona que no está presente, yo lo que te voy a pedir es, yo si quieres te ayudo a mediar porque tengo formación en mediación y os ayudo a resolver este conflicto, pero no lo hables conmigo. Claro, dos cosas para que no se nos vayan. En algún momento hiciste referencia a talleres o a cosas que se hacen desde Bien Tratar. Por favor, cuéntanos, si alguien que nos está escuchando
siente que esto le resuena de alguna manera, ¿cómo puede encontrarle? Vale, entonces lo más importante es la página web, ¿no? Bientratar.org. Es cierto que de este tema tenemos una página específica que es bientratar.org/mobbing, MOBBING. ¿Vale? Y ahí tenemos vídeos específicos, tenemos incluso un test para identificar qué probabilidad tienes de estar sufriendo mobbing, donde puedes evaluar, decir, oye, pues este tipo de acciones te dan, ¿con qué frecuencia? ¿Cómo tal? ¿No? Entonces, eso es importante. Un autodiagnóstico es muy fácil para hacerlo con tener, estas herramientas. claro, una idea. Luego, un pequeño vídeo de 6 minutos explicando muy bien lo que es el mobbing para que la gente pueda identificar y sobre todo se lo pueda enseñar a la gente que le puede ayudar, a sus familiares, a la médico, la médica o el médico de familia, que es normalmente a quien acudimos, y que pueda entender que todas esas dolencias que tenemos, dolencias físicas, dolores de cabeza, contracturas, dermatitis, pues todo tipo de dolencias pueden tener un equipo, un origen psicológico, ¿no? Que es las psicosomáticas que se llaman, ¿no? Entonces, eso es importantísimo porque igual un montón de mis dolencias tienen que ver con las relaciones insalubres, que pueden ser laborales, pueden ser familiares, pueden ser escolares, pueden ser en cualquier ámbito, ¿no? Entonces, y ahí conecta con la pregunta que me hacías, ¿dónde nos pueden conocer? Yo viví el acoso psicológico en el trabajo, en mi caso, con la inmensa suerte de que tuve los recursos personales que me subieron a asesorar para llevarme a uno de los máximos expertos nacionales y poderme tratar con el doctor Iñaki Piñuel. Y gracias a eso, pues pude salir de la situación en la que me dejó completamente destruida como persona. Y es una cosa que las personas que nos escuchan lo tienen que entender, que a veces no entendemos a la persona que está sufriendo al lado nuestro, porque los procesos psicológicos son así. Entonces, atender, acompañar a una persona con ansiedad, con depresión, con ideas suicidas, va más desde la validación emocional que desde la negación de lo que les está pasando. Entonces, muchas veces el simple hecho de que te escuchen ayuda muchísimo. Entonces, bueno, pues para eso hemos generado los grupos de escucha en los centros de salud y ahora estamos trabajando con la Dirección General de Salud Mental para plantear si eso podría ser algo a hacer en todos los centros de salud. Qué bueno y qué bueno una Dirección General de Salud Mental, Arturo. Sí, porque todavía al final decimos con la boca chica y así, y si son hombres ya ni te cuento, que tengo sesión con el psicólogo. Yo a veces me descubro diciéndole ¿a quién? ¿A dónde vas? Al médico. Y últimamente he quedado con mi psicóloga. Claro, pero fíjate que... Hay que normalizar las cosas, es un profesional de la salud. Claro, ¿cuánto trabajo tenemos en sensibilización? Primero, para lo que decimos, ¿no? Aprender a identificar qué formas de tratarse no son saludables. Una persona que te culpa de todo lo que haces. Una persona que encima te culpa de las emociones que ella tiene. Eso ya pinta mal. Ay, me has hecho sentir fatal. Dice, no. Lo que tú sientas es responsabilidad tuya. Yo he hecho esto, ¿te gustará más o te gustará menos? Sí. Pero desde el momento que alguien te dice que se siente fatal por lo que tú has hecho, malo. Eso no es saludable. Y, sin embargo, está normalizado. Y a veces lo hacemos por no saber que no debemos hacer eso. Entonces, parte de nuestro trabajo es aprender, enseñar a la gente a identificar qué tipo de acciones no son saludables para que no las hagan a otras personas. Y para que no se las hagan a sí mismos, ¿no? Porque este diálogo interno que a veces, qué mal nos hablamos, qué mal nos hablamos. Es que la mente, con perdón por la mente, iba a decir, es muy punto suspensivo. Es un mundo, pero fíjate, Nanda, que hayas dicho un tema muy importante, ¿no? El estigma que hay con el trabajo psicológico. Sin embargo, el trabajo físico, si tú vas a un entrenador, personal, está fantástico, pero si tú vas a un entrenador mental, ya resuena. Y qué importante, o sea, fíjate que una de las cosas que insistimos en bien tratar, la salud mental es la salud fundamental. Si no hay salud mental, no hay el resto de salud. Sí.
Porque tú puedes estar bien físicamente, pero si mentalmente no estás bien, estás fatal. Puedes Sí. estar mal físicamente, Y pero estar si mentalmente estás estupendamente. bien, estás estupendo. Sí, que es lo Entonces, que mucha gente no entiende. Ahora, claro, me venía a la cabeza esta mañana cuando venía para acá sabiendo que hablaba contigo. No sé por qué me vino a la cabeza Pau Donés. ujú, Ah, sí, ya sé por qué. Me ajá, vino a la cabeza Pau porque una de las preguntas que tengo aquí en mi tal es de algo aparentemente muy malo como es que te agredan hasta los extremos que tú has dicho de destrozarte, de destruir tu vida, ha salido algo, o sea, tú eres otra persona, tú te has transformado, tú te has convertido en alguien, yo creo que mucho más sabio y sobre todo le ha dado un sentido a tu vida, estás ya en modo, esto que yo he vivido, evitar que lo vivan otras personas, todo tu trabajo o parte importante de tu, vale. Entonces, claro, a veces con las enfermedades físicas pasa eso, pero muchas veces detrás de una enfermedad corporal eh, que aparentemente es algo malo, pues de ahí salen cosas muy buenas a nivel esencial, que era un poco lo que creo que era Paudones el que lo decía, ¿no? El cáncer. Bueno, ujú. eh, me Claro, vino entonces, bien. fíjate que Es algo que voy a no es conectar, fácil entenderlo, pero claro, Nanda, voy a conectar con un proceso que es parte de estas dinámicas de los grupos de escucha que estamos haciendo en los centros de salud. Y es cierto, puedes estar sufriendo muchísimo en tus relaciones, pero no es el final del túnel. ¿Mm? Precisamente el haber vivido situaciones traumáticas, porque al final todo esto lo que te genera es un trauma. Los traumas psicológicos son muy difíciles de tratar, por eso es muy recomendable que lo hagas con alguien que te entrene a darle la vuelta a ese trauma y ahí es donde puedes conectar con el crecimiento postraumático que nombrabas tú sin sí, ponerle ese nombre, pero que técnicamente tiene un nombre. O sea, una persona que ha sufrido mucho en su vida va a conectar con lo que es esencial para la vida. Entonces, eso es lo que le va a dar una sabiduría y le va a quitar todo lo superfluo. Entonces, exacto. si Ya no hace, pierdes el tiempo en tonterías, ¿no? Como claro, quien dice. claro, entonces se va a dar cuenta de lo importante que es la salud, lo importante que es ser feliz, lo importante que son las relaciones saludables, disfrutar de las pequeñas cosas. Entonces, ahí es donde cualquier persona que haya sufrido tiene una capacidad tremenda de recuperarse y de convertirse en una persona que ni se imagina. Es Claro, lo que me dijo a mí Piñuel en la sí, primera consulta y hasta me dolió. Dice Arturo, una vez hayas salido del móvil, ya verás lo bien que te sientes. Y yo decía, wow, tú, me duele solo que me lo solo digas. O sea, todo escucharlo, esto que ¿no? estoy sufriendo no puede traer nada bueno. Ya, Entonces, la buena noticia de los procesos traumáticos es que si se trabajan, puedes estar mejor que antes de sufrirlos. Entonces, esto qué enfermedades sí. te permiten estar mejor cuando las has superado? Entonces, bueno, pues es una buena noticia, pero la mala noticia es que hay que trabajar. Bueno, bueno, pero nadie gana un Roland Garros sin entrenar 8 horas o más al día, ¿no? Eso Digo es. yo. Entonces, O nadie, o sea, te rompes no sé, la tibia, el peroné, el fémur, te operarán, te dolerá un huevo, tal, y luego te quedan unos cuantos meses de rehabilitación, ¿no? así es. Pues es algo similar. Entonces, es exactamente igual. Entonces, lo que estamos hablando aquí es que el entrenamiento mental es necesario. Es necesario, Imprescindible. es imprescindible y sobre todo va a ser beneficioso. Sí. Entonces, desde Bien Tratar, lo que estamos intentando es que la experiencia que hemos tenido las distintas personas hemos vivido que vivimos en Bien Tratar, digo vivimos porque esto es un proyecto de vida. Tenemos gente que ha sido víctima de bullying, gente que ha sido víctima de violencia, de abusos sexuales en la infancia, Sí, así. gente, pues como en mi caso, con el tema del mobbing, gente de violencia institucional. Entonces, el objetivo de todas estas personas es acompañar a quien lo están viviendo para que puedan salir de ahí, dar herramientas para prevenir e intervenir y sobre todo cambiar el sistema para que eso deje de pasar. Entonces, la suerte es que con apenas 4 añitos que llevamos como entidad, estamos acompañando a un montón de entidades a hacerlo desde una forma motivante, ¿no? Porque, por ejemplo, el taller de Bien Tratar
es un taller que lo diseñamos para hablar sobre bullying, sobre violencia machista, sobre acoso laboral, para hablar sobre temas, sobre igualdad, sobre temas que no queremos hablar normalmente en nuestras relaciones. Pero como es un taller que está gamificado, que está hecho a base de juegos, Qué ha bueno. acabado siendo un taller que nos lo piden para hacer cohesión de grupo, para trabajar la motivación de grupo. Esto que has dicho de la gamificación es muy importante porque aprender divirtiéndonos es mucho más gratificante. Pero tiene su ciencia detrás. Sí, Todos claro. los animales sociales aprenden jugando. Eso de aprender sentados en una silla es una idea feliz Sí, que ¿a no, quién se le habrá ocurrido, verdad? que no va asociado a cuál es nuestro potencial de aprendizaje. Todo lo que puedas aprender como un juego lo vas a aprender muchísimo más rápido y bueno, pues una de las cosas que ahora acabamos de sacar es el juego del bien tratar para todo esto poderlo llevar a las casas sin necesidad de que nadie bien tratar esté presente, ¿no? Porque al final el tratarnos bien es algo que se puede entrenar y se puede entrenar como un juego. Y la verdad que las experiencias que nos están llegando de lo que está generando el juego es alucinante, alucinante, ¿no? ¡Qué bueno! Y bueno, pues la verdad que... O sea, una especie de trivial. A Digo ver, trivial por sí, por juego. poner, es un juego de mesa, Un es un juego juego de mesa. de mesa que consiste en aprender a identificar cuáles son las acciones que nos cuidan y las que no, neutralizar las que aparezcan que son rojas, que son hostiles, que hacen daño, y practicar las que nos cuidan, practicar el agradecimiento, el abrazo, La sonrisa. la sonrisa. Entonces, todas esas acciones las practican y dan unas situaciones espectaculares. Oye, yo quiero un juego de eso. Pues ese, nada, está... La semana que entra me traes uno, Venga, porfa. está hecho, está hecho, está hecho. Y madre mía, ay, me viene a la cabeza, tengo un amigo periodista, muy buen periodista, y yo me meto mucho con él porque le digo que es esclavo de su racionalidad. Sí, me pasaba a mí antes. Sí, bueno, y recuerdo unas navidades que yo mandé mi felicitación de Navidad a la gente que quiero, que es mucha, y por privado me contestó, de verdad, no entiendo cómo puedes, con todo lo que te ha pasado, con lo mal que está el mundo, cómo puedes vivir tan feliz. Y yo le contesté algo así como, porque hay mucha gente haciendo muchas cosas buenas en muchísimos lugares, solo que no salen ni en los medios ni en las redes, pero están ahí y están sosteniendo el mundo. Se quedó así vamos, como... eso, una réplica tremenda, pero fíjate, una réplica que conecta. Se lo dije con todo mi amor, ¿eh? Claro, pero fíjate que esa es la expresión del crecimiento postraumático. Esa es la expresión de una persona que ha sufrido tanto, que ha conectado con lo importante de la vida. Entonces, eso es lo que nos pasa a la gente de bien tratar, que hemos tenido experiencias tan fuertes de vida que de repente nos hemos juntado para hablar y trabajar sobre lo que es importante. Y claro, nuestro nivel de motivación es total. Entonces, yo poderle decir a la gente, a ver, cuando lo estamos en los grupos de escucha, yo pasé por ahí. Yo estuve ahí, yo estuve con una depresión, con una ansiedad, estuve con ideas suicidas, del dolor inmenso que tenía y no sabía qué es lo que me dolía. O sea, era un sufrimiento tremendo, sobre todo pensando en lo que iba a tener que vivir cuando me expusiese a esa gente. Que se me iba a hacer esto, que me iba a decir lo otro, que tal. Es todo un sufrimiento continuo que es tal que evidentemente la idea suicida te pasa por la cabeza. Porque lo que quieres es dejar de sufrir. Claro, lo que hay que tener claro que es que una persona que tiene una idea suicida está sufriendo. Muchísimo. Y no ve otra salida, ¿no? Claro, entonces es un sufrimiento que es temporal y eso es lo importante. Es verdad que estás viviendo todas esas cosas que te están haciendo sufrir, pero precisamente esas son las que hay que aprender a sanear. Claro, pero fíjate, Arturo, lo primero que probablemente se me pase por la mente, si se me pasa que quiero terminar con mi vida, es ¿cómo voy a contar esto? ¿Qué van a pensar de mí? De nuevo, claro, entonces ahí, eso dificulta eso que es lo podamos importante de las personas ayuda. Que hemos pasado por ahí. Es decir, oye... Porque también está muy estigmatizado, sí, desde luego. Como algo malo. Dios, vamos a quitarnos ya las categorías de bueno y malo, por favor. Bueno, pero ahí eso habla también del valor que le damos a lo que otras personas dicen de nosotros, que es una de las
principales cosas que tenemos que aprender a curar, porque si lo que dice otra persona de nosotros tiene valor, todo el poder sobre nosotros lo tiene Lo la otra tiene otra persona. Es persona. muy fácil abusar de nosotros. Sí, y tampoco nos enseñan esto desde Claro, pues pequeñitos. ese es el trabajo que ahora con la Consejería de Educación, fíjate, con educación ahora vamos a dar talleres a todos los centros de enseñanza de Qué profesorado, bueno, qué bueno. para que todo esto llegue a todos los centros de salud, de todos los educativos de Canarias. Eh, Entonces, Curso sí, 25-26, sí. entiendo, en el que estamos, Ujú, ujú. en que En el estamos que en estamos ahora pleno. ya. Entonces, Sí, esto es un trabajo de vida y lo importante para la gente que nos escucha, para la gente que está sufriendo, es que ese sufrimiento es temporal. Y cuanto antes que hay identifique, salida, ¿no? claro, cuanto antes identifique qué es lo que le pasa, antes puede dar con la solución. Hay profesionales que saben acompañarle en eso, bien tratar, puede asistir en lo que pueda y sobre todo bien tratar está tejiendo red para poder conectar a las personas que creemos en un mundo mejor, que lo estamos haciendo en el día a día y que estamos disfrutando haciéndolo. ¿Mm? Qué importante Claro, también. entonces, para la gente que cree que no se puede, sí se puede. Sí se puede, lo que pasa que requiere un trabajo, requiere un esfuerzo y requiere enfrentarte a tus demonios. ¿Mm? Y luego, cuando te enfrentas a ellos, al final te das cuenta que lo que tienes delante es un niño o una niña que está dolido. Y que Claro, necesita claro. que Incluso te el acompañen, ¿no? agresor en el Por bullying, el supuesto. agresor es un niño herido Claro, que no sí. sabe otra forma de expresar que agredir a otro Y compañero, ¿no? esa es la dura realidad de la violencia, que es una cadena que necesitamos romper. Si Sí. yo he sido víctima de violencia, puedo trabajar y convertirme en una persona Sí. que ayude a muchísimas personas, Y o romper la puede, o de cadena. romper la cadena, o ocultarlo, o puedo transformar, puedo normalizar esos procesos y convertirme en víctima de En ellos. cuyo caso la violencia engendra violencia. Efectivamente. Arturo, hay un refrancito que nos dice que no hay dos sin tres. Ajá, Y esto es lo que te propongo, vamos allá. una tercera entrega, porque nuevamente se nos está yendo, que nos quedan un par de minutos. Y te voy a preguntar, has hablado de educación, pero me vuelvo al principio, muy rápidamente. ¿Cómo impactó en tu salud? Y se dan muchas bajas actualmente en los centros de salud por bullying, por mobbing, perdón. Se suele, no, se suele dar la baja, se suele dar por estrés, por ansiedad, por depresión, que suele ser el síntoma, ¿vale? Y eso es una de las cosas que insistimos mucho en la formación. En la formación con En la formación sanitario. con personal sanitario. Efectivamente, el estrés y la ansiedad y la depresión son síntomas del proceso traumático. Si no curamos el trauma, la ansiedad y la depresión van a estar siempre. Entonces eso es algo que necesitamos tener clarísimo, ¿no? Entonces, como conclusión, lo importante es, si estás sufriendo en el trabajo, es importante saber por qué. Y si es por relaciones saludables, eso no puede darse en un ámbito laboral. Y cada vez hay más mecanismos para intervenir sobre eso. Bien Tratar existe para acompañar a esas personas, darles herramientas, darles soluciones y transformar las entidades que pueden hacer que eso no pase, ¿no? Entonces, invitar a las personas que nos escuchan a conocer un poquito lo que hacemos en bientratar.org, que a través de la web nos pueden conocer, y sobre todo que tengan claro que esto es un momento puntual de su vida. ¿Sí? Muy bien, con ese mensaje tan esperanzador nos quedamos. Te emplazo a una tercera entrega y a ustedes que nos escuchan, nuevamente desearles de todo corazón que pasen muy buena semana, que disfruten la vida hacia adentro.